¿Qué pasaría si hacemos una alimentación natural durante 3 semanas? Soy Andrea Ricaño, nutricionista, y si estás buscando bajar de peso o mejorar tu salud, quédate porque esto te interesa. En términos generales, todos sabemos que debemos llevar una alimentación saludable, pero ¿realmente sabes cómo hacerla? ¿Por qué es tan importante llevar una alimentación natural? Te quiero contar qué pasaría en tu cuerpo en 3 semanas si llevas una alimentación natural y también te diré cómo puedes hacerla. Y si al final del video decides que esta es una dieta ideal para ti y quieres hacerla con mi acompañamiento, te invito a que entres a quierounadieta.com para que seas parte del siguiente reto saludable que está por empezar, en el que te daré los menús y recetas para llevar una alimentación natural y por supuesto conseguir tus objetivos como ganar salud, quitar la inflamación y perder grasa. Déjame que te cuente lo que pasaría en tu cuerpo si empiezas a llevar una alimentación natural y atención porque sé que lo último te gustará. Lo primero que pasará es que no sabrás muy bien qué comer. Es normal porque estamos muy acostumbrados a los industrializados. Son baratos y nos han generado cierta adicción y facilidad para comer. Pero no te preocupes porque poco a poco descubrirás un sinfín de opciones, igual de fáciles pero mucho más saludables. Tu sistema inmune mejorará porque no estará ocupado intentando defenderte del exceso de químicos que tienen los industrializados y por lo tanto vas a notar cómo te enfermas menos y cómo tu cuerpo se desinflama. Por lo mismo, tu flora intestinal estará más saludable y tu digestión será mejor. Reducirás el estreñimiento, gases, etc. Tus niveles de colesterol, triglicéridos y azúcar en sangre mejorarán. Y como ahora estarás dando alimentos de calidad a tu cuerpo, tu metabolismo sabrá aprovecharlos para que te sientas con más energía y que te concentres mejor. Además de que se verá reflejado en la salud de tu piel, las uñas, el pelo. Y sí, llevar una alimentación natural también te va a ayudar a tener un peso saludable porque no acumularás grasa. Pero lo más importante es que dejar de comer un exceso de industrializados te ayudará a desarrollar un sentimiento de empoderamiento porque sabrás que eres un buen líder para tu cuerpo. Sabrás que eres capaz de conseguir lo que te propones. Y aunque al principio puedas pensar que llevar una alimentación natural es caro, la realidad es que hay muchos alimentos que puedes preparar fácilmente y que no son caros. Además de que estarás haciendo una inversión de salud a largo plazo porque no tendrás que gastar tanto en medicinas o enfermedades. Si después de todos estos beneficios ya te convencí de hacer este tipo de alimentación, te espero en mi reto para que te ayude con el paso a paso. Y si quieres saber un poco más, te diré a qué me refiero con una alimentación natural. Por una parte está el tema de los alimentos, que deben ser naturales y que te explicaré más adelante. Y por el otro lado está el tema de las acciones que rodean a la alimentación y que son importantes para que la dieta te funcione. También deben ser acciones naturales. Es decir, durante toda nuestra vida vamos a comer. Y como dieta es comer, toda la vida estaremos a dieta. Lo malo ha sido que como es un proceso que tenemos desde que somos pequeños, hemos creado hábitos que quizá no son los más recomendables. Y además nos falta crear otros que nos ayuden a tener una buena relación con la alimentación. O sea, tenemos que reeducarnos respecto a la alimentación. Por eso me gustaría que pienses cómo le enseñarías a un niño pequeño que debe comer saludable. Y esas mismas técnicas son las que debes aplicar en ti. Si quieres que coma bien y disfrute de la dieta, no lo vas a poner a contar calorías, ni lo harás que cada día se suba a la báscula. Tampoco creo que le enseñes a pesar sus platos o a pasar periodos prolongados de hambre, ¿no? Espero por favor que me digas que no. Al contrario, a ese niño le enseñarás que coma con calma, que primero coma las verduras o la proteína antes que los helados y chocolates, que disfrute de lo que está comiendo, que beba agua, etc. Y además espero que cuando le estés enseñando tengas paciencia y lo hagas de buena manera para que los resultados sean positivos. Esto es comer saludable de manera natural. Y lo mismo debes aplicarlo a ti. Llevar una alimentación natural en cuanto a las acciones que rodean a la dieta y por supuesto con una alimentación natural. Esta básicamente consiste en preferir alimentos antes que productos industrializados y que si los consumes, leer las etiquetas para que sean lo menos artificial posible y que no sean la base de tus comidas. Además de eso, es importante que sepas combinar correctamente tus alimentos y comerlos en proporciones adecuadas, que haya abundantes verduras y vegetales, que nunca te falte la proteína de alta calidad, que consumas grasas saludables y podrías comer carbohidratos siempre y cuando no sean la base de tus platos y prefieras los complejos antes que los refinados. Si te gustaría que haga un video donde lo explique más a detalle, déjame la palabra natural en los comentarios y suscríbete para que no te lo pierdas. Y si quieres que te envíe este otro video con una idea de menú semanal natural, déjame un corazón en los comentarios. Te recuerdo que está por empezar el reto, así que visita mi página quierounadieta.com y espero que te haya servido el video. Me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta. Y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.